Hola, soy Raúl Santoyo y el día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre KVAs y KWs. ¿Cuál es la diferencia entre KVAs y KWs? Más de uno se habrá encontrado con equipo que menciona estas dos variables dentro de sus especificaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no son iguales? ¿O por qué a veces ciertos equipos las ponen iguales? Tanto los KVAs como los KWs es una medida de potencia. El KVA quiere decir kilovolt ampere, es una medida de potencia que mide 1000 volts ampere, y el KW es un kilowatts, equivale a 1000 watts. Hay otro término que está asociado a estos dos que se llama FP, quiere decir factor de potencia. Y por último, un cuarto que se conoce como KVAR. Este a veces no aparece tanto en la literatura, pero tiene relación con los dos primeros y se le conoce como kilovolts ampere reactivos. Para poder entender la diferencia entre el KVA y el KW, necesitamos conocer el KVAR. Entonces vamos a definir qué es el KVA. El KVA es la potencia aparente o consumida, y estoy poniéndole entre paréntesis total, es la potencia total. Los KW es la potencia efectiva o útil, la que genera realmente trabajo. Y empezamos a ver que una es total y la otra genera trabajo. Entonces por ahí tenemos un problema de eficiencias. No todo lo que se consume va a generar trabajo. Entonces ya empezamos a ver que debe haber una cierta diferencia entre KVAs y KWs. El KVAR o potencia reactiva es lo que necesito para trabajar, pero en sí no es trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces tenemos otra vez mis términos: KVA, potencia aparente o consumida; KW, potencia efectiva o útil; KVAR, potencia reactiva. Para esto puse un ejemplo muy mexicano de un alimento llamado esquite. Es preparación hecha con granos de elote, con queso, mayonesa, y todo parte de tener unos elotes con sus granos. Vamos a pensar que ese elote con sus granos es mi insumo inicial completo, y vamos a llamarlos KVA. Entro en un proceso de que cozo los elotes. Ya que están listos, pues voy a retirar el grano del olote, y al final me va a quedar mi olote que no puedo consumir. Me van a quedar mis granos, en donde les pongo la mayonesa, el queso, el chile y el limón, y tengo mis esquites. Entonces podrán ver, tuve que comprar el elote completo con sus granos y su olote. Lo cocí y me quedan dos pedazos. Uno que es el olote, que no me lo puedo comer, y el otro que son los granos que sí puedo saborear. Entonces empiezo a hacer unas similitudes. Uno es, tengo un todo. De ese todo hay una parte que la necesito, en este caso es el olote, y el otro son los granos, que es lo que efectivamente, o lo útil, o lo que me puedo comer. Pongamos otro ejemplo. Vamos a una tienda de conveniencia y compramos una botella de agua. La botella de agua con su envase PET y el líquido, el agua que está dentro, ese es mi producto completo, y vamos a decir que es mi KVA. Una vez que tomo el agua, me queda pues realmente una botella vacía. En ese momento tengo una botella vacía, la cual debo de reciclar, y el líquido ya lo... Si busco el costo del PET y el costo de lo que fue mi botella inicial con agua, si asumo que pagué 10 centavos de dólar por esa botella con agua, estimo que más o menos el costo de ese PET fue de aproximadamente 0.7 centavos de dólar, y con esto puedo determinar que el valor del líquido es de aproximadamente 9.3 centavos de dólar. Con eso puedo obtener una relación de eficiencia del dinero que pagué, que tanto es realmente el líquido que tomé, o el líquido. Entonces puedo obtener que un factor de potencia de 0.93. Ese 0.07 de ineficiencia es lo que tuve que pagar para poder tener un contenedor de esa agua, que en este caso es la botella de PET. Entonces volvemos a ver que siempre hay una relación entre el total consumido, lo que realmente es efectivo o útil, y lo que es necesario tener para poder tener ese trabajo, en este caso esta agua que necesito. Podemos definir que el factor de potencia es una medición de la eficiencia. Y ya metiéndonos de lleno en la parte eléctrica, ¿por qué ocurren estas potencias reactivas? Resulta que los motores, para poder operar, requieren de que exista un campo magnético, y ese campo magnético se genera por el flujo, una corriente, ¿no? Y en el caso de esto es una corriente que es oscilante, que va en un sentido, cambia de sentido, y al ocurrir este cambio de sentido se genera un campo magnético, y ese campo magnético
en un rotor, genera que este empiece a dar movimiento, ¿no? El movimiento del rotor probablemente está metido a un engrane, a una máquina, y eso es lo que me va a generar trabajo. Sin embargo, yo tengo que hacer pasar esa corriente para generar ese campo magnético. Esa corriente para generar ese campo magnético en sí no genera trabajo, pero es necesario para que el rotor empiece a girar. Entonces, esa energía que necesito para poder hacer que fluya la corriente se le conoce como potencia reactiva. Entonces, estrictamente no genera trabajo esa potencia reactiva, pero es necesario para poder realizar el trabajo, ¿no? Hay una fórmula matemática que relaciona los kVA con kilowatts y los kVA reactivos, ¿no? Y podrán ver que es el cuadrado de los kilowatts más el cuadrado de los volts amperes reactivos, todo eso raíz cuadrada me da kVA. Estamos viendo que el kVA es el total, el kilowatt es el efectivo y el kVAR es el necesario para poder tener ese trabajo que requiero. Pongamos un último ejemplo. Ahora tenemos un calentador de agua que está colocado probablemente en el primero o segundo piso de una casa habitación. Me voy a bañar y abro la llave de la regadera. Lo que usualmente sucede es de que el calentador de agua no está colocado inmediatamente a la salida de la regadera, entonces tiene que fluir agua fría, pero esa agua fría es un agua que tiene que circular por las tuberías para, una vez que se agote, empezar a permitir ya la salida del agua caliente. El agua caliente que realmente voy a usar para bañarme correspondería a los kilowatts, y toda esa agua fría que dejé pasar correspondería a los kVARs. Resumiendo, tenemos que los kVA es el total, kilowatts es lo que realmente genera trabajo y los kVAR es lo que necesito para generar ese trabajo. Los tres términos están relacionados por una fórmula. Los kVA es la raíz cuadrada del cuadrado de los kilowatts más el cuadrado de los kVA reactivos. El factor de potencia me indica la relación entre lo total consumido y lo que realmente me genera trabajo, entonces es una medición de la eficiencia. Y bueno, repetimos otra vez que los kVA reactivos es una energía que requiere el sistema para poder operar, ¿no? ¿Qué es más eficiente? Hagamos un ejercicio. Indican que tienen un UPS de un kVA diagonal 0.6 kilowatts o un UPS de un kVA diagonal 0.9 kilowatts. ¿Cuál será más eficiente de estos dos equipos? Para poder determinar la respuesta tenemos que calcular el factor de potencia, y haciendo el cálculo observamos que debe ser más eficiente el B porque su factor de potencia es 0.9. La respuesta correcta es la B. Tengamos este siguiente ejemplo: un servidor de 4 kVA diagonal 3 kilowatts con un motor de 8 kVA diagonal 6.9 kilowatts. ¿Qué es más eficiente? Calculamos el factor de potencia y determinamos que 0.86, que es el caso B, sería el sistema más eficiente. Dato adicional: para el consumo doméstico no se miden los kVA, solamente los kilowatts, es decir, solamente nos cobran la energía que realmente genera trabajo. Los kVARs no se miden y no se cobran. En la industria sí ocurre algo distinto, ahí sí se miden los kVA, se miden los kVARs y se obtiene también el factor de potencia. En el caso de la industria sí se cobra el total de la energía consumida, ¿no? Tanto la que genera trabajo como la que no genera trabajo, conocida como reactiva, ¿no? Y también se tiene un control del factor de potencia. Factor de potencia inferiores a 0.8 generalmente generan costos adicionales, penalizaciones a los consumidores industriales. Y esto ocurre por... ¿Cómo se puede corregir un factor de potencia inferior a 0.8? ¿Por qué ocurre? Sigue nuestros videos y ahí te explicaremos.